Muy bien, ahora sí estás decidido a empezar en tu camino a los entrenamientos y escogiste calistenia como disciplina para empezar, pero no sabes qué hacer en un inicio. No te preocupes, aquí te voy a dar 3 consejos fundamentales que espero apliques para que puedas mantenerte durante mucho tiempo entrenando calistenia y avanzando en llevar un estilo de vida saludable. Así que vamos a darle. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia, y durante todos estos años he visto personas cómo logran seguir avanzando durante años en sus entrenamientos, pero también lamentablemente como otras que a los pocos días o semanas dejan completamente de entrenar y se desmotivan. A veces no entienden cuál pueden ser las razones o no creen que es algo tan simple, pero que hay que concientizarse para poder llevar de buena manera. Y aquí te voy a dar esas 3 razones. Ya sea que empieces porque está iniciando el año y tengas una promesa de año nuevo, cumplirla, empezar a entrenar, qué es lo que sucede, o porque alguna circunstancia como algún problema médico o obesidad o que necesites ganar masa muscular, ganar más fuerza, etcétera, necesites entrenar, hay 3 aspectos que son importantes y a veces se dejan de lado, y esto puede definir entre si vas a seguir entrenando o vas a ver cambios en tu cuerpo para que esto te permita seguir entrenando, porque si tú te ves bien o vas ganando fuerza y todo eso, te vas a motivar más y por ende vas a querer seguir entrenando siempre. Lo primero que debes hacer es empezar con ejercicios fáciles. Ya sabemos que en el mundo actual, con tantas cosas que se ven en las redes sociales, siempre las personas publican cosas espectaculares y a veces a uno le gusta realizar eso, pero no se da cuenta que para llegar a eso que realizaron esas personas tomó muchos años y uno quiere empezar de una vez a realizar algo espectacular para quizás poder mostrarlo. Entonces, lo primero que debes hacer es centrarte por realizar ejercicios fáciles que te van a ayudar a progresar hacia esos ejercicios más difíciles. En la calistenia, lo más fácil que puedes hacer es algún tipo de ejercicio de tracción y algún tipo de ejercicio de empuje. Lo que yo recomendaría es que empezaras con algún tipo de ejercicio como australianas. Las australianas son un ejercicio fácil que puedes realizar en una barra media. La idea es colocar los pies en el suelo, colocar las manos en la barra y hacer una tracción cuando está tu cuerpo de manera inclinada. Si no la puedes hacer así, la puedes hacer de rodillas. Hay diferentes opciones para poder aminorar tu peso para que te permita realizar ese ejercicio. Incluso puedes hacer negativas de australianas para así prepararte para después poder lograr hacerlas. Y en el caso de empuje, lo más fácil es realizar flexiones. Puedes realizar flexiones normales, flexiones de rodilla, que serían más fáciles todavía. Puedes realizar flexiones inclinado hacia arriba, apoyándote de algún mesón o algún banco para que te sea más fácil. Inclusive puedes realizarlo con bandas elásticas como ayuda. Lo que te quiero decir acá es que tienes que empezar con estos pequeños ejercicios que te van a ayudar a fortalecer, no te van a ser relativamente difíciles de alcanzar, y eso te va a ayudar a sentirte bien de que lo puedes realizar y de esa manera decirle a tu cerebro de que sí puedes lograrlo y si es algo que puedes alcanzar. Preocúpate por realizar solo esos ejercicios, ya sea durante un mes hasta 3 meses, solo realiza rutinas con esos 2 ejercicios, ya sea juntos o por separado, y ya vas a ver que con eso vas a avanzar mucho en ganancia de fuerza, un poco de hipertrofia muscular, y son ejercicios, como te digo, que vas a poder realizar y lograr, así que eso te va a preparar para seguir en tu fase de a un principiante, pero un principiante con que puede ir avanzando hacia nuevos ejercicios. Ahora vamos con el consejo número 2 y es sobre lo que estás viendo aquí, es sobre llevar una buena alimentación. El llevar una buena alimentación
te va a ayudar muchísimo a mejorar tu condición física y te va a ayudar mucho en los entrenamientos. Se dice que hasta un 60% o más en la mejora en tus entrenamientos viene sobrellevar una buena alimentación, tener las proporciones adecuadas de proteínas, carbohidratos, grasas, y todo esto va a ayudar a tu cuerpo a poder recuperarse mejor de los entrenamientos, tener más energía y poder funcionar mejor en vía de la disciplina que estás realizando. Pero no te preocupes, en este video no te voy a hablar de que tienes que llevar una dieta súper estricta o dejar de comer todas las comidas chatarras habidas y por haber en el mundo. No, de hecho, pasa mucho que las personas se estresan demasiado cuando tienen dietas súper estrictas y al cabo de semanas o pocos meses ya desechan esa dieta, esa planificación nutricional, y vuelven a decaer otra vez a la dieta que llevaban antes. Entonces eso no termina sirviendo muy bien. Yo lo que te voy a hacer es esta pequeña recomendación. Ve poco a poco. Aquí tengo unos ejemplos. Si eres de los que consume mucho chocolate, no tienes que dejarlo. Solamente si te comías una barra completa de chocolates, que aquí dice que una barra tiene aproximadamente 500 calorías, 80 gramos de chocolate. Bueno, el día de hoy solo cómete algunos cuadritos o empieza por comerte la mitad de la barra. Simplemente que te comías una barra completa al día o en una semana y ahora te comes media barra, ya estás mejorando la mitad en ese aspecto. Entonces no te vas a estresar de plano, no como nada, porque te vas a volver loco. Entonces empieza con cantidades, reduciendo cantidades que te permitan por lo menos sentirte bien. Si eres de los que ya tiene más edad, como yo, y les gusta la cerveza, por ejemplo, a mí me gusta la cerveza negra. En esta lata de casi 500 mililitros hay aproximadamente 500 calorías también. O sea, hay 500 calorías acá, 500 calorías acá, y ya son 1000 calorías. Y ni siquiera me he comido una pechuga de pollo o un poco de arroz o unos vegetales, no he comido nada. Entonces, si eres de los que se toma varias cervezas, ya sabes que son 500 calorías en cada lata. Tómate una sola. O si te tomabas 3, tómate 2. O si te comías un chocolate más una cerveza en ese día, solo haz una de las dos cosas. Esos son ejemplos fáciles que puedes hacer. En el caso del pan, el pan busqué y tiene aproximadamente casi 300 calorías este pan francés, 100 gramos de pan francés. Entonces, yo normalmente me comía 2 o 3 panes de estos en el desayuno. Entonces empecé a comerme, en vez de 3, me comía 2, después me comía 1,5 y ahora prácticamente me como uno solo. Entonces he ido mejorando poco a poco. Y si eres de los que necesita comer más, ya es más fácil ese aspecto, porque si eres flaco, solo tienes que empezar a comer más, buscar alimentos que tienen más calorías que los que tienen menos. Pero en su mayoría, casi todos buscamos es bajar de peso. También puede ser un sustituto. Están un poco feas, pero son arepas que había hecho en la mañana y tienen un poco menos de caloría, aproximadamente 50 calorías menos que esta por cada 100 gramos. Entonces son opciones que puedes optar. No tengo el pan de molde, el pan cuadrado. Hay panes de esos que también tienen menos calorías. Entonces ahí puedes leer las etiquetas, que a veces diferentes tipos de productos, o sea, productos que son de la misma categoría, ejemplo el pan, ejemplo un chocolate, si ves en la parte, la tabla de contenido nutricional, puede haber hasta una diferencia de 100, 200 calorías. Entonces, en los helados, ahora aquí en Chile está haciendo mucho sol y
a mi hija y yo también aprovecho y me compro un helado cuando salimos y hemos visto la diferencia entre, hay helados que tienen 50 calorías y hay otros que tienen hasta 400 calorías. Entonces se pudiera comer hasta 2 helados de los otros o 3 en vez de comerse un helado de 500 calorías. Obviamente los que tienen más calorías normalmente son los más deliciosos, con chocolates y todo lo demás. Pero bueno, uno tiene que irse adaptando. O se come la mitad del helado, que es más difícil. Pero creo que es mejor comerse el otro helado. Y bueno, también agregar bastantes proteínas. Aquí solo encontré unas latas de atún que tenía, pero las pongo acá para hacer el ejemplo de que en estas 3 latas hay aproximadamente la misma cantidad de calorías que hay en esta sola lata de cervezas. A veces las personas no entienden por qué están engordando y indiferentemente de las comidas que te estás comiendo, todas tienen un poco de energía. Y si sumas toda esa cantidad de energía y no es lo que tú gastas en el día, vas a engordar. Si comes menos de lo que gastas, vas a bajar de peso. Es así de simple. No estoy hablando de que hay unas calorías mejores que otras, o sea, alimentos mejores que otros. Eso es diferente. Obviamente los alimentos más saludables son mejores que los no saludables, pero en el aspecto de lo que vas a engordar o no, depende de la cantidad de calorías que te estás comiendo en ese día. Hay muchos letritas chiquitas, que obviamente yo no soy doctor ni nutricionista, pero en términos generales es eso, y es lo que tienes que estar pendiente. Así que pequeños cambios poco a poco para que no te estreses, pero ir avanzando hacia una mejor alimentación. Y bien, esto sería un símbolo del tercer aspecto o consejo que te doy hoy, que es siempre realizar una buena fase de calentamientos. Suena sencillo y lo es, pero la mayoría de las personas cuando está comenzando se les olvida o no saben que hay que realizar esta fase de calentamientos que es súper importante. Incluye un poco de cardio, un poco de movilidad articular, ejercicios de acercamiento hacia los ejercicios que vas a trabajar o a la rutina o la fase ruda de la rutina. Es súper importante ya que te ayuda a evitar o a reducir en gran proporción el riesgo de lesiones. Si te lesionas, vas a estar parado sin entrenar hasta que te recuperes. Pueden pasar semanas o incluso meses. Y eso obviamente es como que si no estuvieras entrenando. Y luego para empezar te va a dar miedo volver a empezar, vas a pensar que te vas a volver a lesionar. Y un aspecto que muchas veces es dejado de lado hasta por atletas más intermedios y avanzados. De hecho, los atletas más jóvenes son los que suelen pasar ese aspecto de lado y muchas veces terminan lesionados. Y luego, cuando retoman, si ya tú tienes una lesión, puede ser que quedes un poco como lo que llaman sentido en ese músculo, en esa articulación, y no vas a querer esforzarlo tan fuerte, vas a tener que llevar un proceso de rehabilitación para poder volver al punto en que estabas antes. Mejor ahórrate ese tiempo realizando una fase de calentamiento, solo te va a quitar de 10 a 20 minutos por sesión de entrenamiento. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero tomes estos consejos en cuenta y los apliques para poder mejorar y seguir avanzando y emocionarte en incursionar en los entrenamientos. Compártelo con quien creas se quiera motivar y esté dudando un poco y no sepa por dónde empezar. Y esto quizás lo motive a iniciarse en los entrenamientos, ya sea en calistenia, en el gimnasio o en cualquier disciplina. Aplica para todo, yo creo. Dale like, considera suscribirte, deja tus comentarios y nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.